noches, amigas y amigos. Hoy estoy aquí con un relevo transitorio. Gustavo Sequi es mi amigo y compañero y él es el director de la Fundación LUBI, una institución dedicada a una labor de servicio humano a través de la cual yo lo conocí a él. Él tiene un centro donde da atención a la gente con muchas dificultades físicas o a los ancianos. Y un hermano mío llamado Berban Carrión, Rosario, yo lo llevé allá y allá murió. Así yo conocí el centro. Un centro de alta calidad humana y que yo creo que es importante que la gente lo sepa porque es una referencia cuando hay tragedias familiares. Y este es un lugar donde usted puede resolver el problema de cualquier pariente. Él viene hoy porque mi hijo, el que comparte con Fafico, está fuera en su trabajo. Pero viene hoy en un momento especial. Aquí estamos viviendo una tragedia sin precedentes. Nunca en la historia dominicana se había presentado una tragedia con un resultado como este. Es más, aún fuera de lo que podemos considerar una tragedia, como podemos decir una desgracia, hablando de cantidad de muertos, la experiencia más grande que teníamos en este país era un crimen oficialista de Trujillo, que en 1959, con la expedición del 14 de junio que comenzó aquí, después de la victoria de Fidel Castro, a crear la conciencia de que nosotros debíamos movilizarnos para salir de una dictadura despótica de más de 30 años, y sobre todo estimulado por la experiencia cubana, donde Fidel había tumbado un dictadorcillo que era Batista, que estaba huyendo aquí. Entonces los expedicionarios del 14 de junio de 1959 fueron enfrentados, detenidos la mayoría, y nos presentaron, pasado 3 o 4 semanas de aquel desembarco, nos presentaron un espectáculo que yo recuerdo con mucha angustia. Guillermo Peña era un locutor de La Voz Dominicana. La Voz Dominicana era el centro comunicacional más importante del país. Bueno, era creado por un hermano del jefe, por Petán. Y una tarde yo prendo a Radio Televisión y me encuentro con que Guillermo Peña está anunciando que va a leer el destino de los expedicionarios comunistas que quisieron perturbar la paz del jefe. Y comenzó a leer nombres de personas. Y cada vez que leía un nombre decía entonces, a propósito, muerto. Y nosotros escuchamos aterrados 192 veces que ese cabrón de locutor de Guillermo Peña pronunció la palabra muerto. Nunca habíamos tenido una información de tantas víctimas. Aquello no era una tragedia en el sentido de un acontecimiento, sino el ejercicio del abuso y la autoridad criminal de Trujillo. Nunca habíamos tenido un evento que, independientemente que resultara de la voluntad de autoridad o una tragedia, sobrepasara esa cifra. Estamos asistiendo por primera vez a un acontecimiento que ha pasado por encima de esa funesta herencia que dejó el trujillismo de 192 muertos. Ahora, esta tragedia que nos ha convertido en una nación de solidaridad y de duelo nacional ha pasado de 200 muertos. La última información que estuve antes de este programa era de 218 muertos. Nunca antes, independientemente del resultado de un acontecimiento que podíamos llamar una tragedia o de un crimen como el que fue la era de Trujillo, habíamos asistido a una situación más trágica ni más dolorosa que esta.
Eso ha propiciado que el gobierno ya haya declarado 3 días de duelo, que se haya visto en el país el mayor despliegue de solidaridad entre todas las personas afectadas por un acontecimiento fuera del control personal y que nos obliga hoy a recordarlo también con el mismo criterio sentimental de la solidaridad frente a los sobrevivientes de las víctimas. A propósito entonces de que este es un día de la tragedia y del duelo, nosotros tenemos hoy aquí como invitado al licenciado Rodolfo Valentín Santos, que es director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y digo a propósito de la tragedia, porque esa institución está hecha para víctimas de acusaciones que no tienen recursos para pagar un abogado que los defienda. Y es un mecanismo de importancia poco conocido en el país. Ese hecho de la Oficina Nacional de Defensa Pública va a ser el tema que en el próximo capítulo vamos a tratar aquí. Presentar a nuestro invitado de hoy es una tarea difícil, pues su extensa experiencia, más de 30 años en el ámbito judicial y hoy director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, abogado, psicólogo, con más de 33 años de experiencia como servidor público, 4 diplomados, sigue al día de hoy formándose en psicología criminal. Con él vamos a desmenuzar lo que es defensa pública, a conocer más a fondo el rol de esta entidad que necesitamos saber su historia, su evolución, importancias y funciones, marco constitucional legal, estructura operativa. Con nosotros, el licenciado Valentín Santos. Doctor, aquí tiene usted una oportunidad para que nos explique tu función. Bueno, de verdad. Porque parece un cargo anónimo. Así es, de verdad que yo agradezco sobremanera conversar con ustedes sobre esta importante institución, don Fafa, Gustavo, sobre la Oficina Nacional de Defensa Pública, que nace a raíz de una necesidad, aquella reforma que inició en el 1997, en el ámbito penal, donde ya era imperante y necesario que se produjera un código procesal penal. Entonces fue en el 97 que se creó esto. Comenzaron a darse los primeros pasos. Estamos hablando del tiempo del gobierno de Hipólito Mejía. Así es, porque la institución de apoyo a la reforma en aquel entonces tenía un proyecto que me parece que patrocinaba el PARME en ese entonces, sobre defensoría pública. Entonces se inició con Aura Celeste para ese entonces y se dieron los primeros pasos. El proyecto duró 2 años, pero a raíz de la reforma procesal penal, bueno, teníamos un código de procedimiento criminal ya de casi 200 años y teníamos abogados de oficios apostados en salas de audiencia, que eran lo que le daban servicio a aquellas personas de escasos recursos que no tenían abogado o con qué pagar un abogado. Pero con esto de la reforma, nosotros pasamos de un proceso inquisidor a un proceso adversarial acusatorio. Entonces, el paradigma respecto a lo procesal penal iba a cambiar totalmente. Entonces, había la necesidad de que existiese un cuerpo de abogados, no abogados de oficio, sino un cuerpo de abogados que desde que la persona es detenida pueda acompañarlo en todo el proceso. Y este Código Procesal Penal surge de un código tipo para Iberoamérica. Muchos países comenzaron a adoptar este tipo de código porque los que teníamos de corte romano, francés,
de corte inquisitorio, de verdad que violaba en la práctica el debido proceso y muchos derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley penal. Entonces, es imperativo que al producirse en el 2002 una ley que tiene que ver con el Código Procesal Penal, era necesario también crear un cuerpo de abogados defensores que nacieran con dicho código y dichas prácticas y dicho procedimiento. De hecho, por primera vez tenemos un juez de atención permanente que por primera vez el ciudadano le ve la cara al juez y ese es el juez que va a decidir cuál medida de coerción o qué medida cautelar le va a imponer a esa persona para estar sujeta al proceso. Entonces, era obligatorio y necesario tener un cuerpo de defensores que a partir de la detención del ciudadano en conflicto con la ley penal pueda acompañarlo hasta verle por primera vez la cara al juez. Entonces, de ahí surge concomitantemente en aquel entonces la ley, una nueva ley para los fiscales, para el Ministerio Público, el estatuto del Ministerio Público, como se le llamaba anteriormente. Surge también la ley de la Oficina Nacional de Defensa Pública, la 277-04, porque el código se promulga en el 2002, pero se publica en el 2004 y se hace de aplicación general en todo el país a partir del 2004. Entonces, a partir de esa fecha, nace la Oficina Nacional de Defensa Pública, pero debo de acotar que la defensa pública nace como una unidad dentro del Poder Judicial. Debo de acotar. Y la ley 277-04 establece que íbamos a estar adscrita al Poder Judicial por un periodo de 5 años. Decía la ley que la creó. Sí, sí, exacto, que íbamos a estar adscrita al Poder Judicial por un periodo de 5 años. ¿Qué pasa? En el 2010 se cumplen los 5 años, en el 2010. Pero ¿qué acontece en el 2010? Primero, nos separamos del Poder Judicial. ¿A dónde fueron a parar? Fuimos a parar de manera independiente. Déjeme explicarle esto. Aparentemente nos separamos del Poder Judicial. Digo aparentemente porque cuando usted depende de que un órgano... La justicia siguió siendo su escenario. Sí, exacto. Cuando usted depende de un órgano que le suministra el presupuesto, usted no es independiente. No es independiente. Cuando alguien le suministra el presupuesto. Eso quiere decir que fue justicia que le siguió pagando a ustedes. Sí, exacto. A través del Poder Judicial llegaba el presupuesto de la defensa pública. Pero ¿qué pasó en el 2010? 26 de enero, don Fafa, Gustavo, del 2010. Viene una nueva constitución, de la más avanzada de Iberoamérica. Una nueva constitución donde en el artículo 176 dice: el servicio de asistencia legal gratuita es un órgano del sistema de justicia. Volvieron ustedes entonces a la independencia. Exacto, porque cuando nos independizamos del Poder Judicial, erróneamente entendíamos, o no entendíamos, el gobierno central entendía que nosotros éramos parte del gobierno central y nos daban el tratamiento como cualquier institución que perteneciese al Estado, adscrita a ellos. Entonces, teníamos una situación. ¿Cuál era la situación? Que administrativamente hablando nos gobernaba el Ministerio de Administración Pública y presupuestariamente el Poder Judicial. Eso quiere decir que nosotros estábamos como un hot dog en el medio. Entonces, ni éramos independientes, ni teníamos esa situación. Don Fafa, ¿qué tuve yo que hacer cuando entré en enero de 2019 a dirigir esta institución? Tuve que demandar al Ministerio de Administración Pública por conflicto de competencia. Wow. Es una figura jurídica que está en la ley 137-11 sobre procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Y cuando demandamos, ciertamente nos da la razón un tercero imparcial.
yo recuerdo que yo me acerco al ministro de Administración Pública y le digo, señor ministro, yo estoy aquí porque le voy a decir que lo voy a demandar. Así mismo fue. Lo voy a demandar para que un tercero imparcial diga, ratifique, establezca si somos un órgano constitucional independiente en el ámbito administrativo, funcional y presupuestario. Y sale la sentencia 056 del Tribunal Constitucional estableciendo que el servicio de asistencia legal gratuita, que tiene que ver con el derecho a la defensa, es un derecho fundamental donde ninguno de los tres poderes clásicos del Estado puede tener injerencia, incidencia alguna respecto a ese servicio. Para Jay, lo que tú estás describiendo es que ustedes fueron establecidos como una entidad fuera de la dirección de los tres poderes que fundamentan al Estado. Es una novedad, porque yo no conozco otra institución oficial que no esté adscrita a uno de los tres poderes ejecutivo, autonomía, judicial o económico. Entonces el Tribunal Constitucional dijo más aún que ellos tienen, esa institución tiene una autonomía reforzada. Lo dice la Constitución, pero también lo dice su ley. Entonces, posteriormente salimos bajo el título órganos constitucionales como el sexto órgano en la Ley de Presupuesto y Gastos como órgano constitucional de la República Dominicana. Usted sabe que entre ellos están la Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, está el Defensor del Pueblo. Son mecanismos que dependen de la visión de la institucionalidad. Son autónomos, exacto, son totalmente autónomos, que no están adscritos a ningún poder del Estado. Exacto, exacto. Oye, y eso es una información que tiene interés para nuestros oyentes. A nivel real, yo no concebía que fuera de los tres poderes se reconocía ninguna autoridad institucional. Y oye, como nos está presentando la historia del área donde él trabaja y de los otros elementos que le acompañan. Más allá de los tres poderes, entonces tenemos una autonomía pública. Así es, y a partir de esa decisión, el Estado, el gobierno, con el señor presidente Luis Abinader, reconoció los estamentos del Estado, ¿no? Reconocieron que realmente la Oficina de Defensa Pública es un órgano constitucional y ese es el tratamiento que estamos recibiendo como órgano constitucional. De hecho, yo recuerdo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano, me mandó a buscar y me dice, Valentín, yo tengo aquí una sentencia que ustedes nos notificaron respecto a la autonomía y a la independencia. Y digo yo, ciertamente, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional y yo necesito que los estamentos del Estado nos den el tratamiento como órgano constitucional. Y a partir de ahí ya camina sola la Oficina Nacional de Defensa Pública y tenemos diseminados en todo el país unas 32 oficinas dando asistencia legal totalmente gratuita a todas aquellas personas. ¿Están encabezadas en alguna provincia o están concentradas en una región o están en todo el país? En todas las provincias. En cada provincia hay una unidad. Exacto, donde quiera que se administre justicia, tenemos una oficina de defensa pública. Y déjeme darle este dato, don Fafa, déjeme darle este dato. Esta institución asiste el 87% de los casos penales en todo el país. Lo que quiere decir el 87%. Lo que tú estás diciendo es que el 87%, que son un poco más de 4 de cada 5 a nivel de la justicia penal, es de infelices. Así es. Es decir, los ricos y los que pueden pagarse son una minoría. Sí, son una minoría. Así es. Y dicho esto, el 100% también asistimos al 100% de los niños, niñas y adolescentes en el país también. ¿En qué sentido? Bueno, hay jóvenes, jovencitos, adolescentes menores de edad que cometen delitos y crímenes y nosotros asistimos al 100% de esos jovencitos en conflicto con la ley penal. Pero también nosotros todos los viernes
obligatoriamente los defensores públicos todos los viernes tienen que asistir obligatoriamente a las cárceles a visitar a nuestros usuarios. Es decir, que además van a visitar a los... Sí, todos los viernes. Mire, el año pasado nosotros realizamos 20.294 visitas. El año pasado. 20.000... 294 visitas a los centros penitenciarios. Se está hablando de que ustedes fueron durante cada mes más de 1.500 veces a ver a los presos. Así es. Y le digo esto porque, señores, una persona en conflicto con la ley penal y guardando prisión, ¿qué es lo menos que quiere? Que su abogado vaya y le hable sobre su caso y le dé algún tipo de esperanza. Nosotros somos de medios, no de resultado, porque aquel que comete un hecho comprobado, ¿no?, tiene sanción y tiene consecuencias. Y al final, responder por ello. Claro, y al final el juez es que emite la sentencia. Ahora, nosotros sí velamos porque el debido proceso se les respete y que los derechos fundamentales se les respeten a ese ciudadano también. Nosotros, además, asistimos después que una persona es condenada de manera definitiva, porque la gente cree que una persona es condenada definitivamente 5, 20, 30 años, 2 años, el sistema se olvidó de ellos. Nosotros tenemos defensores de ejecución de la pena, porque hay derechos que el privado de libertad condenado de manera definitiva no lo pierde. No lo pierde. Le voy a poner un ejemplo simple. No hay una resolución, una sentencia, una decisión de un tribunal que diga que un privado de libertad debe de dormir en una letrina. No lo dice. O en el suelo. No dice que debe de dormir en el suelo, encima de heces fecales, en cárceles 2x2 para que hayan 30 personas bastante hacinadas, lúgubre, sin luz, sin ventilación, con paredes llenas de hongo. No existe una decisión, una resolución que exponga a una persona privada de libertad a esas condiciones. Y por eso la defensa pública, por eso nosotros los defensores luchamos para que esa persona, además de estar guardado tras reja, encarcelado, pueda ahí dentro mínimamente tener condiciones, Es decir, lo que tú dices es que un prisionero condenado, sin recursos ni familiares ni económicos, está bajo el amparo y la protección de esta entidad. Así es. Ahora, eso no se maneja. Así es. Yo, un expreso, en Baní, en Santiago, en la capital, en la cárcel provisional que ya desapareció, que pasé por la Fortaleza Zapi y la policía y terminé la Victoria. Es decir, que conozco, porque además yo fui prisionero 4 veces y en una de esas oportunidades fue 5 años ininterrumpidos, que conozco la vergüenza y la miseria aún de la cárcel. Estoy ahora sorprendido por esta explicación, porque en el fondo esto no está presente hoy todavía, aunque esté definido. Yo sé que la cárcel sigue siendo una vergüenza, que la Victoria es una mentira, que Roberto Santana, que es el que se ha interesado en esto, ha tenido un valor extraordinario para persistir en demandar que el preso, el condenado, tiene que ser respetado como una persona aún cumpliendo una condena. Yo me alegro de tenerte a ti aquí, porque, insisto, este tema yo no lo había oído plantear. Y parte de la debilidad institucional es que muchos mecanismos no tienen forma de que la gente lo conozca. Yo no tengo duda que esta instancia, que ampara casi el 100% de los pobres que van a la cárcel, mientras más se conozca, mejor. Y ahora hablamos de su origen. En el próximo momento vamos a hablar de su funcionamiento. Para continuar con esta interesante exposición, intervención, queremos saber acceso y tipos
de servicios que ustedes ofrecen, casos más frecuentes, si manejan algún tipo de estadística, ¿entiendes? Y desafíos en lo que es el día a día en la ejecución. Bueno, es una interesante pregunta, Gustavo, la que ha hecho, porque todo el mundo quiere saber cómo cualquier ciudadano en conflicto con la ley penal puede tener acceso a los servicios que nosotros brindamos. Lo primero es que nosotros tenemos apostado 24/7 a un defensor público en la Oficina de Servicio de Atención Permanente. Este es el tribunal que conoce por primera vez una vista de medida de coerción a una persona que haya cometido un hecho. Ese es el juez que impone una garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, una fianza, prisión preventiva también. Entonces, nosotros tenemos ahí apostado un defensor público en todas las oficinas a nivel nacional, por si acaso llega una persona que dice, yo no tengo abogado, necesito un abogado del Estado. No tengo abogado privado, necesito un abogado del Estado. Lo que hace el hospital con los problemas de la salud, lo va a hacer en emergencia. Es como si fuera un 911. Y yo digo que es un 911 porque hemos tenido el celo de la abogacía privada, de los abogados privados, por la cantidad de casos que nosotros llevamos. Y digo celo porque, claro, hay algunos casos que se han filtrado de gente que tiene recursos económicos. Y a propósito de 911, yo digo que si va una persona con recursos económicos y tiene todas sus cuentas embargadas, con oposiciones y eso, y nosotros no podemos negarle el servicio ahí de emergencia para conocer su vista de medida de coerción. Por eso cualquier persona que nos requiera, nosotros estamos para servirle. Esa es una modalidad. Hay otra modalidad, es que cualquier pariente, familiar o el mismo imputado, si se encuentra en libertad, puede ir a la institución y solicitar el servicio de un defensor público. Y nosotros con mucho gusto le asignamos en menos de 24 horas un defensor público que le acompaña, se comunica, si tiene que visitarlo a la penitenciaría o donde se encuentre detenido, va y lo visita. ¿Dónde está el local y el medio para que la gente pueda actuar ahí? Sí, la mayoría de las oficinas están dentro de los palacios de justicia. Desde el policía que está en la puerta hasta la persona hasta la conserje, la persona que barre, le pregunta dónde está la oficina de defensa pública y lo van a dirigir inmediatamente. La sede principal está en la calle Danay número 20, en la zona de Gascue, cerca de donde vive la doctora Milagros Ortiz Bots, en esa misma callecita. Estamos bastante cerca, al lado del Colegio de Notarios de República Dominicana. Y otra forma de cómo acceder a la defensa pública es el hecho de que ya a usted, el abogado privado, le consumió todos los recursos que tiene. Entonces usted está frente al juez y ese día no va el abogado privado. ¿Y qué dice la persona imputada? Bueno, magistrado, yo no tengo abogado, ya yo no tengo con qué pagarle. Entonces inmediatamente el tribunal le dice, bueno, pues nosotros le vamos a asignar a usted un defensor público. Y ese tribunal, ese mismo día, ese oficio nos lo remite a la oficina y nosotros inmediatamente le asignamos un defensor público. Ya para la próxima audiencia, él tiene su defensor público y en el lapso de la asignación y la próxima audiencia, ese defensor público obligatoriamente tiene que hacer contacto con esa persona. Obligatoriamente. Hablar sobre su caso, sobre los hechos, las pruebas que tiene, los testigos que tiene. Bueno, preparar el caso. Eso se llama teoría de caso. Preparar la teoría de caso. Esa es una forma también de acceder. Otra forma de acceder también es que en esas visitas que nosotros hacemos frecuentemente a los centros carcelarios, si encontramos una persona que nos aborde y nos dice, mira, yo no tengo abogado, ya yo no tengo con qué pagar, yo necesito que ustedes me asistan, o que el abogado, como dicen aquí en República Dominicana, le haya subido los vidrios y no lo haya visitado por mucho tiempo
y nosotros damos al traste con esa persona o esa persona se nos acerca, nosotros le asistimos a esa persona. Nosotros hemos descubierto personas, incluso descargados, personas descargados con su libertad, 10 años privado de libertad con una libertad, 5 años, 2 años privado de libertad con una orden de libertad de un juez. Hemos descubierto nosotros en esas visitas. Por eso es que nosotros no cesamos de visitar las cárceles en República Dominicana. Y ese tipo de casos abundan, de que sentencias de libertad no se ejecuten. Aparecen. Por eso nosotros estamos encima de ellos y los defensores públicos inmediatamente a nuestros usuarios le ordenan la libertad, deben de darles seguimiento hasta que ellos confirmen que ya están en su casa. Hay una figura jurídica o herramienta llamada recurso de amparo. ¿Con qué frecuencia ustedes la manejan? ¿Y qué es? Exacto, ¿y qué es el recurso de amparo para aquellos que desconocen? Realmente muchos abogados decimos recurso de amparo y la Constitución habla de acción de amparo. ¿Por qué no es un recurso? Porque el recurso ataca una decisión de un tribunal, una sentencia, una resolución, un reglamento, ataca ese... Y la acción es una sentencia. Exacto, se le denomina recurso. Entonces, una acción es una instancia que mueve el abogado para proteger un derecho fundamental. En este caso, nosotros recurrentemente realizamos acciones de amparo precisamente por las condiciones precarias en que puede estar un privado de libertad o padeciendo una prisión. ¿Pero qué es el concepto de acción? Entonces la acción de amparo, en palabras sencillas, porque este espacio lo escuchan muchas personas que no conocen de derecho, es una sombrilla que trata de proteger a un ciudadano que le están violando sus derechos fundamentales o sus derechos humanos. Por ejemplo, usted es un adulto mayor que está privado de libertad y usted necesita un tratamiento médico y Dirección de Prisiones no se lo está suministrando. ¿Qué nosotros hacemos? Vamos ante un juez a pedirle al juez, a través de una sentencia, que le diga a ese funcionario que debe de suministrarle, o al Ministerio de Salud Pública, que debe de suministrarle los medicamentos a esta persona, porque el derecho a la salud está consignado en el artículo 61 de la Constitución de la República. Es un derecho fundamental. Entonces, la acción de amparo protege, resguarda esos derechos fundamentales. Por ejemplo, un derecho versus el amparo está el habeas corpus. El habeas corpus protege el principio del libre tránsito del ciudadano, el habeas corpus, que quiere decir, una expresión latina, presentarse el cuerpo. Esto quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, lo detienen o lo retienen en algún destacamento, sobre las 48 horas. Sin hacerle ninguna acusación. Sin hacerle ninguna acusación. Y nosotros nos damos cuenta, entonces presentamos ante el juez. O denuncian frente a ustedes a víctima. Exacto. Entonces inmediatamente nosotros accionamos y le presentamos, es un proceso sencillo, el habeas corpus o el amparo, donde el juez inmediatamente 911 fija una audiencia. Eso es importante. Fija una audiencia. A eso iba. ¿Con qué prontitud se procesa? Hay una solicitud, hay una acción de amparo realmente emanada de un juez. ¿Con qué prontitud? Si hay ocasiones que realmente la respuesta es fuera de un tiempo, hay un tiempo determinado, no hay. Es inmediatamente, Lo único que el tribunal recibe, ¿no? La instancia de acción de amparo o de habeas corpus
inmediatamente ese mismo día o al otro día el tribunal le notifica a la parte que está violando el derecho o conculcando ese derecho fundamental. Por ejemplo, es un coronel que tiene una persona detenida sobre las 48 horas, se le notifica a ese coronel o a ese guardia en ese destacamento. Es un fiscal, por ejemplo, en Villamella, que tiene una persona detenida y no lo procesa, no lo acusa, no lo imputa. Pues entonces pues se le notifica a ese fiscal. Entonces, a la persona que viola el derecho se le notifica la acción para que inmediatamente traslade a esa persona, vaya a rendirle cuenta al juez frente al defensor, que fue quien motorizó esa acción a favor de ese ciudadano. Y nosotros frecuentemente realizamos acciones de amparo específicamente con temas de salud en las cárceles en República Dominicana, con temas de salud. Muy importante. Con temas de aquellas personas enajenadas mentales que no reciben tratamiento, o con adultos mayores con enfermedades terminales dentro de las cárceles que no le están respondiendo respecto a sus medicamentos o tratamiento. Y nosotros frecuentemente, recurrentemente, estamos presentando acciones de amparo. También acciones de amparo por situaciones precarias en los centros de detención. Me explico. En las cárceles hay cárceles preventivas o espacio preventivo que las personas que van a conocer de su proceso, de sus audiencias, ellos están retenidos ahí hasta tanto el tribunal lo llame. Entonces, esos espacios, cuando nosotros notamos que tiene condiciones extraordinariamente precarias, por ejemplo, la Carcelita en Santiago, que las camas tenían, además de estar deterioradas, tenían chincha, sucia, húmeda, lúgubre, sin ventilación. Entonces nosotros esos lo demandamos ante la acción de amparo. Y le llevamos pruebas, video, fotografía, puede ser incluso hasta testimonio de los mismos privados de libertad. Y los jueces comprueban esas situaciones y nos dan decisiones a favor. Pero a estas decisiones se le suma un elemento jurídico, concepto jurídico que se le llama astrente. Astrente no es más que la imposición en efectivo a ese funcionario que está violando el derecho a esa persona, el astrente. Por ejemplo, 5,000 pesos por día dejado de cumplir con esta decisión. Es una forma de constreñir al funcionario a que pueda cumplir con la mejora de este espacio o que pueda cumplir con el suministro de medicamentos. Ahora, oye una cosa. Muy bien tu información en torno a la relación de la metodología del tratamiento de la cárcel por las autoridades. Pero cuando el preso pierde su juicio o no tiene capacidad, cuando tiene una situación que no es tradicional, porque yo vi en la cárcel la gente que perdió la razón, con esos presos que enloquecen, ¿qué ustedes hacen? Wow, qué interesante pregunta también, don Fafa. Salud mental. Nosotros hacemos, don Fafa, un levantamiento todos los años de las condiciones de detención y de prisión de las cárceles a nivel nacional, todos los años. Y yo Pero sé, no la publican. Sí, yo sé que estoy obligado a pasar por aquí a principio del mes que viene o a mediados, porque vamos a publicar el informe del 2024. Y sobre ese informe le vamos a conversar y le vamos a hablar. Resulta que nosotros tenemos unos 500 y tanto privados de libertad que son enajenados mentales, don Fafa. Hay una idea de la cantidad de gente que está detenida ahora. Sí. ¿Qué cantidad de presos tenemos? Tenemos aproximadamente unos 25,000 privados de libertad. 25,000 privados de libertad. Privados de Quiere libertad. decir, más de 20,000 tienen que apelar al amparo de ellos. No es paja de coco el problema. Así es. De hecho, hay cárceles, en ese informe nosotros levantamos condiciones de cárceles que el hacinamiento es un 600 y 700%. El hacinamiento. Wow. Por ejemplo, la cárcel más icónica, don Fafa, Gustavo, que ustedes la conocen,
que es la Penitenciaría Nacional de la Victoria, que fue creada para albergar unos 1.113 privados de libertad. Ahora mismo tiene 8.000. 8.000. Eso quiere decir que tiene una sobrepoblación de prácticamente un 700% de hacinamiento. Es una locura. Es por ello que, y usted lo mencionaba, Roberto Santana, igual el pasado presidente de la Suprema, que por decreto el presidente también formó esas dos comisiones para el tema de reforma penitenciaria en República Dominicana, y en una de ellas estamos nosotros también por decreto, ¿no?, trabajando con la reforma penitenciaria en República Dominicana. Pero óyeme, a pesar de la lógica de tu exposición, hay un hecho. La realidad de la cárcel hoy es una vergüenza, a pesar del trabajo de usted. Lamentablemente, históricamente, ha sido un trabajo fallido de dirección de prisiones, porque las cárceles de verdad que no están diseñadas para que personas, seres humanos habiten Sobre allí. todo para que seres allí. humanos sin recursos, porque el que puede en la cárcel convencer a su oficial o a los presos, hasta lo dejan ir y salirme. Es un negocio también la cárcel. No, y además de eso, una desigualdad abismal que hay en los centros carcelarios. No es un secreto para nadie que hay personas que tienen habitaciones que son mejores que las habitaciones de cualquier hotel en el malecón dentro de las cárceles, pero hay una gran cantidad durmiendo en el piso. Por ejemplo, en ese informe nosotros levantamos que usted sabe que hay dos modelos que se creó. Uno que se creó a partir del 2004, que es el nuevo modelo penitenciario, que ustedes han escuchado sobre ello, CCR, Centro de Corrección y Rehabilitación. Entonces, está ese modelo, que ya no es nuevo, tiene ya 20 años, y está la cárcel tradicional. Todavía como cárcel tradicional, hay todavía 19 cárceles que nunca entraron, nunca saltaron, nunca pasaron al nuevo modelo. Nunca. 19 cárceles que tienen más de 10.000 gente presa. Así mismo, 19 cárceles. Quedada en el tiempo. Exacto. Estamos hablando de que esas 19 cárceles albergan de esa cantidad de presos a nivel general unos 16.000 privados de libertad. Y de esos 16.000 privados de libertad, Gustavo, don Fafa, el 40% duerme en el piso. Duerme en el piso el 40%. Y seguro que un alto por ciento no tiene control ya de su cabeza. Ahí. Totalmente, porque hay personas enajenadas mentales que cometen hechos y son inimputables, pero hay otros que les sobrecoge por el espacio donde están. O sea, pierden la razón. La cárcel es una versión del infierno a nivel del territorio. Totalmente. Aquí en RD sí. Y una vergüenza política que todavía tengamos una situación como la que tú denuncias. Porque este es un compromiso que en el gobierno tiene que generar una reacción que lo enfrente. Yo estimulo a Roberto Santana a que trascienda, que incorpore, que cree comisiones, que propicien que no pueda seguir relajando el gobierno su responsabilidad evadiéndola frente a una vergüenza que es la cárcel. Y habla un prisionero que conoció en el sur, en el Cibao y en la capital, la verdad de esta vergüenza. Y debo significar, Gustavo, don Fafa, debo significar que es de mucho interés para el presidente de la República la reforma penitenciaria en República Dominicana. Ya en este semestre del año, van a entregar una etapa de la estructura que se hizo para la Nueva Victoria en el sector La Parra. Y esto ha sido porque el presidente ha insistido en que el tema penitenciario debe ser un tema resuelto en República Dominicana. No pueden haber personas durmiendo en el piso. Es indignante. Y la Constitución de la República, en más de 6 textos, dice que el Estado dominicano se soporta, su base es el respeto a la dignidad de la persona. Oye, una cosa,
tú anunciaste que va a tener en una semana o en un mes posibilidad de acceder. Vamos a traerte aquí. Claro. Porque en el fondo, lo que hemos sufrido y padecido la política carcelaria, tenemos una realidad. Hay que no darle la espalda a esa vergüenza. Y en función de eso, agradecemos tu presencia aquí. Y le decimos a nuestros oyentes, este es un tema que no lo trata cualquiera, porque aquí los temas de interés políticos no están relacionados con la proyección humana de lo que usted trata, sino con los intereses que se discuten. Y este es un problema humano. Puede contar con nuestra colaboración. Muchas gracias. Claro que sí.